Hola, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida una vez más a este programa, La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a terminar el estudio del capítulo 12 del Evangelio según San Mateo y estaremos leyendo los versículos desde el 46 hasta el 50 bajo el título La Madre y los Hermanos de Jesús. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra, de leer tu palabra. Te ruego ahora, Señor, que tú pongas, Dios mío, palabras en mi boca y que pongas el mensaje que tú le quieres dar hoy a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leer Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Gloria a Dios. Y aquí el Señor se vio en un momento difícil porque su propia madre, sus propios hermanos estaban afuera. Parece que él estaba predicando en un lugar cerrado junto con sus discípulos. Sin embargo, la madre y los hermanos de Jesús no eran discípulos de Jesús. Ellos estaban afuera. Y muchas veces así también nos pasa a nosotros. A veces estamos haciendo la obra del Señor, estamos involucrados en el llamado, haciendo la voluntad de lo que Dios nos ha mostrado. Sin embargo, personas muy allegadas a nosotros, aún de nuestra propia familia, se quedan afuera y no están involucrados en lo que Dios está haciendo con nosotros y a través de nosotros. Y al ellos quedarse fuera, muchas veces no le dan la importancia a la actividad que estamos haciendo. Las personas de este mundo suelen valorar mucho más las profesiones y las cosas que tienen que ver con la vida natural que las cosas que son espirituales, cuando para Dios es todo lo contrario, porque para Dios lo espiritual es lo más importante, ya que lo espiritual es lo que le da lugar a lo natural, a lo físico, y el llamado de Dios para la vida de una persona es más importante que cualquier profesión, es más importante aún que los lazos familiares, porque cuando Dios nos llama a servirle, estamos haciendo lo más grande que podemos hacer, que es ayudar a otros a salvarse para siempre, a librarse del juicio final del infierno. Por lo tanto, tiene una gran importancia, pero las personas que no están comprometidas, que no tienen el mismo llamado, que no están haciendo la voluntad de Dios, no reconocen el valor de lo que estamos haciendo. Y esto fue lo que le pasó a la madre y los hermanos de Jesús. De hecho, la Biblia en otros pasajes nos muestra que aún los hermanos de Jesús se burlaban de Jesús. Es decir, que tal vez lo veían como fanático, lo veían como loco, no entendían que Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios, el creador del universo, el creador de los cielos y la tierra. Y entonces ellos se tomaron la libertad incluso de querer interrumpir a Jesús en medio de la enseñanza, en medio de lo que él estaba haciendo, y le enviaron a decir que querían hablar con él. Es decir, que ellos querían que Jesús dejara todo lo que estaba haciendo y fuera a hablar con ellos, como dando a entender que ellos eran más importantes que lo que Jesús estaba haciendo. Y eso nos da a entender que no valoraban la obra de Jesús, porque la madre, por ejemplo, de un médico cirujano, entiende que en el momento que el médico está haciéndole una operación a un paciente, no le puede llamar ni puede querer hablar con él, porque hay una vida que está en juego. Él está haciendo una cosa más importante que requiere más prioridad y respeta el trabajo de lo que está haciendo. Lo mismo pasa con la madre de un deportista cuando está en medio de una competencia. Entiende que en ese momento no le puede interrumpir para simplemente hablar con él, ni la madre de un presidente trata de hablar con él en medio de un discurso o en medio de una rueda de prensa. Sin embargo, los familiares de Jesús no lo veían de esta manera, no veían la importancia de lo que Jesús estaba haciendo, pero Jesús sí sabía la importancia de su llamado. Jesús sí sabía que lo que él estaba haciendo era la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios es más importante aún que los lazos familiares. Jesús nos enseñó que el que no ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. Es decir, que nosotros tenemos que amar a Dios por encima de nuestra familia.
familia. Y si tenemos que escoger en un momento determinado, tenemos que agradar a Dios antes de que agradar a nuestros familiares, porque entonces no vamos a ser dignos del llamado de Jesús. Y eso no significa que no amemos a nuestra familia. Eso no significa que ellos no sean importantes para nosotros. De hecho, más adelante, cuando Jesús terminó de ministrar y de hacer lo que estaba haciendo en ese momento, Él fue y se reunió otra vez con su familia. Pero en ese momento Él decidió no complacerles. Y Él decidió que lo más importante era ministrarle a sus discípulos. ¿Por qué la madre y los hermanos de Jesús no estaban dentro también? Ellos deberían estarlo apoyando en un momento como ese. Sin embargo, ellos escogieron quedarse afuera, pero Jesús también escogió priorizar el llamado de Dios por encima de los lazos familiares. Hay personas que Dios le llama a ser misionero en otra nación y no quieren hacerlo simplemente por no distanciarse un poco de su familia, y eso no debe ser. Nosotros debemos amar a nuestra familia, pero siempre saber que estamos aquí con un propósito. Fuimos comprados por la sangre de Cristo y Dios tiene una misión para nosotros, y eso debe estar por delante, por encima de esos lazos, sin dejar de amar a nuestra familia. Tenemos que aprender a tener un equilibrio, porque también hay personas que se van al otro extremo, pero sí es algo muy importante. Jesús seguramente se sintió en muchas ocasiones solo, se sintió incomprendido, ya que ni aún los que los rodeaban, ni aún sabiendo que fue un milagro su nacimiento, ya que María lo engendró siendo virgen, es decir, sabían que él venía del cielo, sabían que venía de Dios, y sin embargo, como tenían una mente natural, una mente carnal, no podían entrar en el fluir de Dios. Pero gracias a Dios sabemos que después que Jesús murió y resucitó y vino el Espíritu Santo, luego también la madre de Jesús y los hermanos de Jesús se convirtieron en discípulos. Y eso también nos enseña que si perseveramos hasta el final, que si ponemos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, Él también se va a encargar de entrar a nuestros familiares en el reino también. Pero eso lo hace Dios a su tiempo. Pero a nosotros nos toca poner las cosas de Dios en primer lugar. Tal vez tú estás pasando por un momento difícil en tu familia. Tal vez te sientes incomprendido, incomprendida por tus familiares que no valoran lo que tú haces para Dios, que te dicen fanático, fanática, porque estás todo el tiempo queriendo servir al Señor. Pues ya sabes que Jesús tuvo que pasar por lo mismo. Así que nosotros, como discípulos de Él, también tenemos que aprender a sufrir los mismos sufrimientos por los cuales Cristo pasó. Pero Dios está contigo, su Espíritu está contigo para animarte y para decirte: sigue adelante. Yo a su momento me ocuparé de tu familia, pero tú sigue haciendo la obra del Señor. Vamos a orar. Quiero orar por ti para que Dios te fortalezca, para que te dé fe y fuerzas para que puedas seguir y no desmayar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has ministrado al corazón y hemos aprendido hoy que tú también te sentiste incomprendido, que tú también sufriste lo que es que tus familiares no te apoyen y no valoren lo que estás haciendo, Señor. Gracias porque esto nos da ánimo a saber, Dios mío, que si tú pasaste por eso, también nosotros que somos tus discípulos tenemos que pasar. Yo te ruego por esta persona, Señor, que me está escuchando en esta hora y que está pasando por una situación como esta, Padre, que se siente triste, que se siente incomprendido, incomprendida. Yo te pido que le des fuerza en esta hora, que le ayudes, Dios mío, a permanecer, que sepa que aunque en su casa o sus familiares no lo entiendan, hay un reino de los cielos, hay ángeles que están aplaudiendo, que están alegres porque esa persona está decidiendo hacer la voluntad de Dios. Fortalécele, anímale, Señor, y que no desmaye, Dios mío. Dale la paz, el gozo de tu Espíritu Santo sobre su vida en esta misma hora. Consuela su corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente programa, que ya vamos a empezar con el estudio del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. ¡Chao!